Dios está comenzando una nueva reforma en la tierra. Una reforma que tiene que ver con su cuerpo, la iglesia. Con una iglesia que es el brazo de Dios para anunciar que no se practicará el discipulado de Cristo como un simple curso de alguien que se lo aprendió de memoria, sino el discipulado de un padre que engendra y transfiere el reino y el sacerdocio a hijos que gobernarán para traer el reino de Dios a la tierra. Desde el tiempo de su llamado, el apóstol Juan Andrés Buzo, junto a su equipo, hijos ministeriales, no ha cesado de trabajar en esta reforma, en más de 100 congresos y simposios en ciudades de muchas naciones, escribiendo y regalando su libro Paternidad de Fe en 3 idiomas y formando a cientos de ministros para que ejerzan el rol con toda pureza. Usted puede ser parte de esta reforma para ser impartido con el rol paternal que le hará engendrar a través del Espíritu y transferir lo divino a sus hijos. No se trata de una doctrina, una moda o un movimiento. Esto se trata de su descendencia. Los pastores Damián Nieto y Mercedes de Nieto son esa descendencia que, como hijos de un padre ministerial, creen que Dios sigue reformando para transferir su bendito diseño como lo es la paternidad de fe. Desde su llamado, Dios los ha formado como hijos, haciendo su obra en la ciudad capital de La Rioja, enseñando la palabra de Dios a hombres, mujeres y niños, haciendo reuniones en casas familiares, reuniones con los niños en la llamada Horita Feliz, entre otras obras. Hoy, el Señor los ha traído a esta bendita ciudad de Caucete para continuar su maravillosa obra, impartiendo su glorioso diseño. Los invitamos a compartir lo que Dios en este tiempo desea cumplir con cada uno de ustedes a través de este mensaje. Muy buenas tardes a todos que nos ven, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Bendecimos su casa, su familia, en el lugar donde estén, los bendecimos. Declaramos que todos están ahora en este momento, que Dios está tocando sus corazones, que Dios está preparando ese corazón para escuchar este mensaje, un mensaje que nos enseña cada día, un mensaje que necesitamos escuchar, un mensaje que nos permite acercarnos más a nuestro Señor, a nuestro Padre, que nos permite saber lo que a Él le agrada, hacer todo como es su voluntad en nosotros, amén, porque hemos sido creados por Él para bendición, para bendecir en donde quiera que estemos, seamos luz en este mundo, amén. Amén, amén. Qué grande Dios, maravilloso, tuvimos un lindo fin de semana, estuvimos escuchando la palabra de nuestro Padre de Fe, un lindo mensaje. Ustedes lo pueden ver, nosotros lo compartimos por a través del Facebook, ahí pueden ver lo que ministra un Padre de Fe, lo que nos enseña en cada domingo. Lo bendecimos y hoy vamos a empezar con un mensaje. El mensaje de hoy es el pecado, el origen del pecado, cómo tenemos que saber bien, es importante saber eso para poder cada día sacar esos pecados que tenemos día a día. Vamos a empezar con Génesis. Génesis 2. Génesis 2, versículo 16 y 17, bueno, habla de lo que Dios da una orden específica aquí a Adán y a Eva. Entonces, es importante prestar atención y ver cómo van sucediendo las cosas y cómo el pecado entró en el mundo, y permitimos que el pecado entrara en nuestras vidas. Fíjense lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Un mensaje fuerte, un mensaje que Dios nos
exhorta, nos enseña en el sentido de la desobediencia, porque aquí claramente Dios había dado una orden, porque sabía lo mejor que era para Adán y para Eva, sabía lo mejor para sus hijos, entonces les aconsejaba y debía probar su obediencia, debía probar sus hijos si le obedecían a Él, que era su creador. Entonces Dios les dice que podían comer, Él les daba todo, les daba para que comieran de donde ellos querían, pero solamente les había pedido que de un solo árbol no comieran, porque Dios debía probarlos como hijos obedientes, si eran o no. Pero bueno, ¿qué pasó? Lamentablemente ellos desobedecieron, y desobedecieron por el pecado que ellos habían cometido, que fue el diablo que había en sus mentes, jugado con sus mentes, había jugado con lo que ellos deseaban, con lo que ellos anhelaban, porque ellos anhelaban tanto comer de ese árbol que la serpiente, ¿no?, representada en la serpiente, el diablo, había tentado a que ellos comieran, porque ellos sabían que de ese árbol no debían comer, pero era tanta la tentación que habían sentido de cómo les había hablado esa serpiente, de cómo les había llevado a hacer lo malo. Entonces fue así que cayeron en un pecado, y así entró el pecado al mundo, a las generaciones que siguieron. Amén. Amén. Es un tema donde muchos dicen ¿por qué tenemos que justamente nosotros pagar eso? ¿Por qué tenemos que vivir con ese pecado, digamos? Entonces yo quiero que ustedes tengan esa fe, ese amor, que justamente cuando vino Jesucristo fue un cambio para nosotros. Por eso uno agradece mucho a Dios por enviar su Hijo, porque el Señor Jesucristo vino a eso, a limpiar ese pecado, a limpiarnos de cada pecado que hubo antes, o sea, el pecado original se llama, y todo lo que se venía haciendo. Amén. Amén, porque si leemos un poco en lo que es el Antiguo Testamento, habla de cómo el pecado fue creciendo en cada uno de los que iban llegando, porque el pecado no quedó ahí, esa desobediencia de Adán y Eva, sino que se fue transfiriendo a sus hijos, a Caín y Abel, y así sucesivamente. Gracias a Dios, por su misericordia, Él guardó a un linaje que estaba siempre sujetos bajo la obediencia a Dios. Sabían que era lo bueno. Y fíjense que de ese linaje es donde nace Jesucristo. Dios guardó una generación, Dios fue guardando un linaje de donde iba a nacer el Mesías, nuestro Salvador. Amén. Jesucristo. Entonces, aquellos que lamentablemente se habían perdido, tienen la oportunidad, porque Dios, por su gracia, envió a su Hijo. Entonces, para darnos una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, porque durante miles de años el pecado se fue haciendo cada vez más gravoso. Es más, hoy en día podemos decir que en muchos el pecado es como algo normal, porque el pecado en muchos no se dan cuenta de lo gravoso que es en ellos, del pecado, cómo los hace perder sin darse cuenta, cómo los condena sin darse cuenta. Pero fíjense, cuando Dios establece en el tiempo de Moisés, establece en la tabla a los 10 mandamientos escritos en una tabla, los 10 mandamientos, fíjense que hasta donde Dios tuvo que llegar para hacernos ver lo que estábamos haciendo, lo malo que estábamos haciendo. Porque recuerden que los mandamientos nos hacen ver lo malo de nosotros, saca a la luz lo que no debemos hacer, que tal vez era normal en nuestras vidas, como por ejemplo el mentir, que para Dios es algo tremendo, es
es un grave pecado, como tantos otros que lo podemos ver y lo vamos a desarrollar para mañana, lo que son los mandamientos, que es muy importante ver los mandamientos. Son la base de nuestra vida porque nos hace ver en qué nos estamos equivocando, que tal vez no nos damos cuenta, y eso nos ayuda a poder limpiarnos, a poder ver nuestro pecado en nosotros mismos y sacarlo de nosotros para siempre. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo 9. Así es. Del 10 Mateo al 9, 13. del 10 al 13, y habla acá un poco de lo que Jesús aconsejaba, lo que Jesús mostraba para el mundo, para aquel que era pecador, que solo por arrepentirse de su pecado podía ser salvo. Amén. Amén. Y dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, ¿sí?, para el mundo como los veían a esas personas, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces Jesucristo mostraba que no importa con los que ellos se habían sentado a su mesa, que el mundo los veía como pecadores, como que ya no estaban, ya estaban perdidos, no tenían solución. Pero Jesucristo vino a la tierra para darnos una oportunidad, y es la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, porque en la cruz Él se llevó nuestros pecados. Pero hay que creer en eso, hay que creer que Él lo hizo y que Él nos puede limpiar de todo pecado. Amén. Porque Él dice: no vine, dice, mira, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no sirve de nada que Jesucristo solo se reúna con personas que estaban listas, que eran justos ante los ojos de Dios. Pero Él vino a limpiar este mundo, porque este mundo se ha llenado de pecadores, y también les hacía ver que ellos no podían juzgar con los que se sentaban con Jesús. No podemos juzgar, porque primero hay que ver el pecado en uno y no ver el pecado en el otro. Entonces Jesús vino a limpiar todo eso, a decir, no importa si yo me siento con pecadores, pero mientras ellos se arrepientan de su pecado, hay fiesta en el cielo. Amén. 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 Qué hermosa palabra, ¿no? Porque eso nos enseña a nosotros mismos, porque hoy nosotros buscamos eso, ir a gente que necesitan de Dios, gente que busca de Dios y no saben cómo. Justamente este programa el objetivo, es eso, de buscar las personas que hoy necesitan de Dios, que Jesús no conocen de Jesús, seguramente habrán escuchado, no han interpretado bien. Entonces, a través de estos hermosos mensajes benditos que Dios nos da, que día a día lo tramitamos, ustedes puedan discernir, entender. Por eso damos bien detallados los versículos, para que ustedes puedan leer y si no entienden, justamente es buscar eso, que busquen un mensaje, nos envíen un mensaje, y Dios, el Señor nos quiere salvar a todos, ¿no? A todo. Amén. Amén, porque no hay peor cosa que la ignorancia en las personas. Hay una palabra que en la Biblia nos enseña, que dice que la perdición de este mundo es la ignorancia en las personas. Y si ignoramos lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña, nos perdemos. Amén. Porque debemos sentir ese hambre y sed de alimentarnos de la palabra, de saber que Dios es justicia,
que Dios es el que obra en cada uno, amén, y eso lo aprendemos con la palabra. Y vamos a leer ahora, si me pueden acompañar ahí también con sus Biblias, en Lucas 15, capítulo 15, vamos a leer del 4 al 7, y dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces es hermoso cómo nos muestra de que Jesucristo tenía sus 100 ovejas, era un pastor, imagínense él como pastor con sus 100 ovejas, y una se había desviado, y él va, deja las 99 y va en busca de esa que se había perdido, ¿sí? Porque si me quedo solamente con los que ya estamos preparados, con los que ya están listos, ¿de qué me sirve enseñar la palabra? Si estoy juzgando a aquel que se ha perdido, si estoy diciendo ese ya no tiene solución, ese ya se perdió, que ya no tiene cabida en el reino de los cielos. No, Jesucristo fue en busca de esa oveja que se había perdido y volvió gozoso, dice, con la oveja en sus hombros, feliz, alegre porque la había podido rescatar. Amén. Y dice que al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo. Todos nos alegramos, nos ponemos felices cuando un pecador se arrepiente. Pues imagínense, si con un pecador hay fiesta en el cielo, imagínense 1000 pecadores que se arrepienten. ¿Se imaginan lo que puede ser eso? Entonces es importante saber que, primero, no debemos juzgar a aquel que creemos que, bueno, ha hecho algo grave, pero primero, fijarnos en nosotros, limpiar nuestros pecados, arrepentirnos e ir a ayudar a aquel que parece perdido, que está en algún problema, que sabemos que está desviado, orar por esa persona y declarar en el nombre de Jesús que tiene salvación, que puede ser rescatada como aquella oveja que se había perdido, y en el nombre de Jesús sabemos que así se cumple, porque cuando uno se arrepiente hay fiesta en el cielo, como siempre decimos, y está escrito en la palabra. Dios se goza cuando un pecador que se arrepiente, ya Él se goza. Es lo que justamente Él desea, que todos lleguemos a eso. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. A veces hemos escuchado, amor, cuando dicen: no tiene solución. Aquella persona no tiene solución, ¿no? Dice: ya lo han hablado, no hay ya solución. No hay nada que hacer. Claro. Entonces, esta palabra es importante que lo escuchen, porque sí, en Dios todo es posible. Todo en el Señor podemos estar y buscar ese corazón que hoy está lleno de pecado, digamos, lleno de sufrimiento, porque sufren las personas, aunque ustedes no lo ven o dicen: no, ese hombre no tiene arreglo. No, gloria a Dios, sí hay. Amén. Por eso Jesús dio la vida por nosotros, por eso Jesús dijo siempre: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, claro. Eso por eso tenemos que ayudar a esas personas. Amén. Así que qué lindo. Amén. Hermoso mensaje. Hoy mi amada esposa, ella preparó este mensaje para ustedes. Yo hoy la acompaño más que todo. Y hermoso, porque hoy se siente el espíritu acá en mi esposa, así que amén. Seguimos con la palabra porque creemos que esta palabra va a llegar a varias casas. En su casa hoy el Espíritu Santo va a estar tocando a usted, a sus hijos, a sus padres, a los enfermos. ¿Sí? Así que sigan escuchando la palabra, porque esta media hora es para usted. Mire que es media hora
El mensaje dura 20, 25 minutos, por ahí estamos un poquito más. Pero es para que usted lo reciba, para que usted... Porque nosotros lo creemos, Amén. nosotros tenemos fe que usted lo va a recibir. En el nombre por eso de Jesús, así lo creemos. Seguimos. Amén. Y fíjense lo que dice en San Juan 7, versículo 10. Es capítulo 8, versículo 10, 11 y 12. Y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, y acá habla de una mujer que había adulterado, una pecadora como el mundo la veía, ¿no? Y fíjense lo que dice. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque habían muchos que en ese tiempo la que adulteraba la apedreaban. Y fue Jesús que dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra a esa mujer. Y todos fue tocada su conciencia. Su conciencia sabían que habían cometido pecados. Entonces se retiraron. Y fue cuando Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Amén. Y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Fíjense cómo a esta mujer Jesucristo la alienta, primero diciéndole: yo no te condeno, porque justamente Él no vino a condenar, sino a salvar a todos aquellos que se habían perdido. Y mostró a aquellos que la acusaban, que la juzgaban, que ellos también eran pecadores, que se fijaran en lo que ellos habían hecho primero. Y cuando uno se limpia es cuando le nace esa misericordia de ayudar a otros y no de juzgar a otros. Amén. Amén. Entonces Jesucristo le dice claramente: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que no solamente le dijo que no la condenaba, sino que le dijo: vete y no lo hagas más, no caigas más en pecado. Porque no se trata de solo confesar mi pecado, reconocer de los pecados que he cometido, arrepentirme de los pecados y después volver a hacerlos. Entonces, cuando uno conoce a Jesucristo, siente al Espíritu Santo, vuelve a nacer. Todos aquellos pecados que sabemos que eran muy gravosos ante los ojos de Dios, no los volvemos a hacer. Entonces claramente Jesucristo le dice: vete, pero no peques más. Amén. Entonces Amén. Jesucristo viene a salvar a aquel que se arrepiente de sus pecados, primero que los reconoce, que los confiesa con su boca. Por eso en la oración, como decíamos en la semana pasada cuando vimos de cómo orar, es en ese momento también de arrepentirnos ante el Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados con todo nuestro corazón y que pedirle ayuda al Señor para que nunca más volvamos a caer en pecado. Amén. Amén. Como dice en la oración que habíamos leído, el patrón de oración que nos da el Señor, que dice: Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Amén. Y fíjense que dice en el 12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si seguimos a Jesucristo y seguimos firmes, seguimos como guerreros firmes con las armas que Dios nos ha dado, que son la oración, la palabra, amén. Entonces, seguimos firmes, sabemos que vamos a tener esa luz que Jesucristo nos da, amén, para combatir con todas las tinieblas que hay en este mundo, con todo lo oscuro que hay en este mundo, amén. Entonces es momento y es tiempo de tomar una decisión, de tomar esa decisión de decir: aquí estoy, reconozco que soy un pecador, que me arrepiento de mis pecados, y saber que Dios es un proceso que Dios nos va llevando hasta ser luz, porque vamos a pasar por varias etapas.
mientras más confesamos nuestros pecados, mientras más nos arrepentimos, Dios nos va limpiando. Recuerden que Él es como un alfarero, es un alfarero que nos va formando, nos va sacando las suciedades. Somos de barro, entonces Él nos va formando, nos va sacando todo lo malo, amén. Entonces amén. Reconozcamos eso y pidamos al Señor de su misericordia y que nos ayude, amén. Amén, amén. Recuerde, cuando uno recibe a Jesucristo, siempre el diablo va a querer entrar en su vida, siempre va a buscar la forma. Amén. Como lo hizo con Adán y Eva. Con Adán y Eva, justamente eso. Ustedes recuerden eso, siempre va a querer buscar, si no es por el lado de usted o por un familiar, por alguien, pero usted tiene, justamente hablamos de fe, de orar, de creer en Jesucristo, que Él va a limpiar, esa persona Dios lo va a limpiar, y entender, discernir que cuando el diablo te quiere sacar del camino de Dios, entonces lo bendecimos, que sea un muy buen mensaje para su casa, para sus hijos, y que lo puedan poner en práctica. Amén. Dejamos nuestro número de teléfono para que ustedes se sigan comunicando. Gracias a Dios, la semana pasada mucha gente nos preguntaron, pidieron oración, y seguimos orando por todos, seguimos porque creemos en Jesucristo. Lo bendecimos. Bueno, mi esposa va a hacer una oración del cierre. Porque ella está con el Espíritu, está el Espíritu Santo en este momento ministrándolos a ustedes. Amén. Gracias. Gracias, Señor, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, el discernimiento, Señor, para poder ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, Padre. Y así como tú nos enseñaste a nosotros, enseñarás a muchos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy muchos aquellos que se habían estado condenados bajo un pecado, Señor, hoy vuelven a vivir, Señor, hoy reviven, hoy vuelven a nacer, Padre. Serán muchos los que confiesen sus pecados ante ti, Señor, arrodillados ante tu presencia, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús, Padre mío, que muchos reconocerán, Señor, de todo aquello malo que han tenido y no se habían dado cuenta, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que muchos abren sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para tomar de ti, Señor, para tomar de tu Espíritu Santo, y que tú les hagas ver, Señor, por todo aquello, Señor, por cada tiniebla en donde ellos están, Señor, para que toda esa tiniebla se disipe, para que toda tiniebla desaparezca, oscuridad que han tenido en estos años, Señor, para que tu luz llegue. Declaramos en el nombre de Jesús que tu luz ahora, Señor, llega a cada vida, que tu luz resplandece en cada familia, mi Dios. Te damos gracias, Padre, te bendecimos este canal, bendecimos a cada familia que nos ven, bendecimos a cada uno de nuestros pastores, los bendecimos, bendecimos a nuestro Padre de fe, bendecimos también a todos los pastores, apóstoles que nos ven, a todos aquellos, Señor, que tienen congregaciones hermosas, Padre, las bendecimos. Declaramos que muchos conocerán de lo bueno, de lo verdadero, Padre mío. En el nombre de Jesús, bendecimos también esta ciudad de Caucete, bendecimos esta hermosa ciudad, bendecimos a la intendente, a todo su equipo, a Romina Rosas, la bendecimos. Declaramos que será guiada por ti, Señor, para hacer lo bueno y lo agradable ante tus ojos, mi Dios. Declaramos en el nombre de Jesús bendición en cada gobierno, en el gobierno de la gobernación, Señor, a nuestro gobernador lo bendecimos. Bendecimos la Argentina, bendecimos a nuestro presidente, lo bendecimos. Declaramos, Señor, que muchos serán los que se arrepientan, Padre mío, de todo pecado, de todo aquello, Señor, que los ha estado confundiendo. Padre mío, declaramos en el nombre de Jesús que tú estarás llegando a cada hogar, Padre mío, rompiendo con todo plan del enemigo, Señor, rompiendo con toda tentación del enemigo, Padre mío. En el nombre de Jesús bendecimos a todas las naciones, Señor, a cada país los bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. 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 Gracias.
Gracias. Gracias. Será hasta mañana con otro mensaje lleno del amor de Dios. Los bendecimos. Bendecimos. Podrán ver el mensaje a través de YouTube en la cuenta Familias para Cristo. Para comunicarse con los pastores, lo podrán hacer al 264 40 31 271 o acercarse a su domicilio en Barrio Los Olivos, Manzana 7, Casa 30. Bendiciones.